Muy buenas tardes, queridos estudiantes de este posgrado en Teología y Práctica Ministerial. Estamos nuevamente juntos, como cada lunes a las 19:30, de 19:30 a 21 horas, para estudiar esta nueva materia que estamos desarrollando, que es aspectos sobre plantación de iglesias. Les doy la bienvenida a una nueva clase de esta materia, una nueva clase en vivo de esta materia, aspectos sobre plantación de iglesias. El tema que vamos a desarrollar hoy, en mi opinión, es fundamental para esta materia. Yo les agradezco que estén allí conectados, aquellos que están conectados en vivo y aquellos que se van a conectar posteriormente y van a ver el video on demand. El video on demand en la página de la Facultad Bíblica, facultadbiblica.com, entrando obviamente en Teología y Práctica de la Función Ministerial. Usted ingresa en la materia número 9, que es esta, aspectos sobre plantación de iglesias, y allí va a tener todas las clases que hemos dado hasta ahora, y esta, que es la número 5, es fundamental para comprender, para entender y poner en práctica lo que estamos estudiando en esta materia. Recuerden que el gran tema de esta materia es cumpliendo con la gran comisión, cumpliendo con la gran comisión que nos dejó encargado nuestro Redentor, Yahshua el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así que, sin más introducción, dada la importancia que va a tener esta clase para todos ustedes y para mí también, obviamente, entonces vamos directamente a la enseñanza del tema de hoy. Entonces, dijimos que este tema de hoy va a ser un tema fundamental porque vamos a estar relacionando la predicación del Evangelio con las personas. Evidentemente el Evangelio está direccionado, está dirigido a la salvación de las personas. Entonces es necesario que nosotros entendamos a dónde, cómo podemos hacer que las personas se acerquen a nosotros para escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de cosas muy prácticas, muy necesario entender, comprender, porque si no logramos que las personas se acerquen para escuchar la predicación del Evangelio, mucho menos van a entrar por la puerta, que es Yahshua, al reino de Dios. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta de entrada al reino de Dios. Pero para entrar por una puerta es necesario que la persona se acerque a la puerta para que después pueda transitar, puede ingresar por esa puerta para entrar en el reino de Dios. Entonces de eso se trata la clase de hoy en general. Vamos a ir particularmente refiriendo la forma de hacerlo. Y el modelo de toda esta clase va a ser Jesucristo. Va a ser el modelo para nosotros, para cumplir su gran comisión. Es como Él lo hizo, como Él cumplió la comisión del Padre. Porque nosotros a veces hablamos de la gran comisión que Él nos delegó, la gran comisión que Él nos dejó encargada. Pero le quiero decir algo más. Él vino al mundo a cumplir la gran comisión que el Padre le había encargado a Él. La comisión que el Padre le encargó a Él. Por eso el libro de Hebreos habla de Jesús, de Yahshua, como el primer apóstol. El primer enviado. ¿Enviado de quién? Enviado del Padre, para cumplir en el mundo la gran comisión. Así que vamos a comenzar de lleno con el tema, y me gustaría empezar con una lectura bíblica. Usted busque en su escritura Lucas 4, del 16 al 22. Lucas 4, del 16 al 22. Dice la escritura cuenta que Yahshua había comenzado su ministerio en Capernaum. Sin embargo, era la voluntad del Padre que comenzara en su tierra, en la tierra donde se había criado. Y Él se había criado en Nazaret.
Y esto es cuando él viene a su tierra, la tierra donde él se había criado, donde todo el mundo lo conocía, y a ese lugar ahí comienza esta parte de su ministerio, que después sí continúa en Capernaum y en toda la tierra de Galilea. Entonces, en el versículo 16 leemos, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Yo los invito a ustedes como estudiantes que busquen en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dónde está esta escritura. Y noten que esta escritura, nuestro Redentor, no la dijo completo. No dijo lo que había dicho el profeta Isaías y lo que está escrito en el libro del profeta Isaías, lo que él estaba leyendo en el rollo del libro del profeta Isaías, no lo completó. Dejó una parte, una pequeña parte que él no mencionó. Y eso tiene que ver con esto que él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Leyó solamente la parte que él vino a cumplir en su primera venida. Después léalo. Léalo allí en su Biblia, léalo en el libro de Isaías. Y va a ver que falta una parte. Él leyó solamente lo que él había venido a cumplir en esta primera venida, en su primera venida, como maestro de Torá, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero la parte que él no leyó se va a cumplir en su segunda venida. Entonces, eso es para que usted amplíe un poquito más este conocimiento que yo le estoy transmitiendo. Sin embargo, no es el tema de esta enseñanza. El tema de esta enseñanza tiene que ver con para qué lo había ungido el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué lo había ungido el Espíritu de Yahweh? ¿Cuál era su misión? Pero básicamente lo que yo quiero que usted mire es cuál es la estrategia de su misión. Él está hablando no solamente de su misión. Después vamos a ver que la misión de él era mucho más amplia. Mucho más amplia. Sin embargo, él está dando la estrategia, el cómo, la forma, el cómo, el procedimiento que lo llevaría a cumplir la gran comisión que el Padre le había encargado como primer apóstol. Entonces, ¿para qué lo había ungido el Espíritu de Yahweh? En primer lugar, para dar buenas noticias a los pobres. Buenas noticias a los pobres. ¿Necesitan los pobres recibir buenas noticias? ¿Qué le parece? Nosotros estamos viviendo en un país cada vez más empobrecido, donde el 50% o más de la población de nuestro país está debajo de la línea de pobreza. Y la pregunta que les hago, ¿la pobreza qué constituye? Constituye una fuente de necesidades. Necesidades. Una persona pobre tiene un cúmulo interminable de necesidades. Desde necesidades alimentarias, necesidades de abrigo, alimento, ya lo he dicho, alimentarias, abrigo, techo, medios para poder moverse, transportarse, trasladarse, medios para pagar un médico, medicamentos, la escuela de sus hijos. ¿Se dan cuenta? Empezó
por la necesidad más crítica de las personas, una necesidad que es fuente de necesidades. ¿Qué es lo que dijo? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una necesidad, la pobreza, una necesidad fuente de otras necesidades. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que tienen esa necesidad de consuelo, de aliento, de fortaleza, de estímulo, de tener un horizonte hacia el cual dirigirse. Sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y fíjense que todo está separado por punto y coma, pero libertad a los cautivos y vista a los ciegos está en la misma frase, separado por una coma, porque los ciegos no ven la salida. Están presos por el enemigo, están presos por las circunstancias, están presos por las adversidades y son ciegos, no ven la salida. Sin embargo, él vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Se dan cuenta que estoy hablando de todas las necesidades de las personas. A poner en libertad a los oprimidos. Otra necesidad, la libertad de los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Eso es el Evangelio en realidad. El Evangelio es predicar buenas noticias. Predicar que estamos en el tiempo de la gracia de Dios. El tiempo en que Dios ha mandado a su Hijo para que entremos en su reino. Es el año agradable del Señor. Así que enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Quiero que, para mí es importante que hayan entendido lo que les he dicho en relación con la lectura bíblica central de esta enseñanza. Porque en nuestra función de sacerdote del Dios Altísimo y ministro de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que la gente es nuestro objetivo. Fue a la sinagoga. Ustedes saben que la sinagoga era el lugar donde cada Shabbat se reunían los judíos en las ciudades donde ellos residían y habían fundado, habían creado una sinagoga donde un rabino era el ministro. Y ahí cada Shabbat se reunían para estudiar las Escrituras, para estudiar la Torá. Y uno podría muchas veces confundirse. Y esto es lo primero que quiero que tomen nota. No se confundan. Su función no es la teología. Su función no es la teología. Por más hermosa que sea la teología, por más que hermoso que sea el conocimiento de las Sagradas Escrituras, por más hermoso que sea desmenuzar y desgranar hasta las profundidades más extremas la sabiduría de Dios expresada en su palabra. Pero su objetivo no es la teología. Su objetivo y mi objetivo es la gente. Es la gente. La gente es nuestro objetivo. Y en Nazaret, Yeshua definió el foco de su ministerio. El foco. El objetivo. Está muy claro que su objetivo fue la gente. ¿Se dan cuenta? No se puso a discutir sobre la teología. No se puso a discutir sobre la interpretación de la Torá. No se puso a discutir sobre la tradición de los ancianos que habían agregado 6.000 mandamientos a los 613 de la Torá. No se puso a discutir sobre ningún tema teológico. Enfocó claramente algo que nosotros debemos aprender a enfocar. Debemos aprender a enfocarnos en la gente. Eso fue válido para Yeshua y es válido también para nosotros, si es que somos discípulos de Jesucristo. Si no, cualquier foco sería bueno. Pero si somos discípulos del Gran Maestro y seguimos sus pisadas, nuestro foco debe ser la gente. El reino de los cielos se establece con gente. Porque en un reino hay un rey y hay súbditos. ¿Se dan cuenta? Gente, un rey y súbditos. Hay un rey y hay gente que se rige de acuerdo con las instrucciones de ese rey. Como pastores, líderes y servidores,
Tenemos que lograr que la gente reciba la gracia de vivir una vida normal. Y anote ahí en su cuaderno, vida normal, vida normal. Como pastores, como líderes, como servidores de nuestro Redentor, como servidores de Dios, como sacerdotes del Dios Altísimo, tenemos que lograr que la gente reciba la gracia de Dios de vivir una vida normal. Es que las personas han perdido la capacidad de tener una vida normal. Y algunos ni siquiera saben qué es eso, tener una vida normal, porque han perdido la naturaleza con que Dios creó al ser humano. Dios hizo al ser humano para que sea perfectamente humano, en un equilibrio total y perfecto, tanto con Dios como con sus semejantes y también con la naturaleza que Dios crea. Un ser humano, lo creó humano, no lo creó un ángel, no lo creó un serafín, un querubín, un arcángel, no lo creó un animal, no lo creó un marciano, lo creó un ser humano, a su imagen y a su propia semejanza, y eso no es poco. Por lo tanto, no menospreciemos el ser un ser humano normal y tener una vida normal, porque ese fue el propósito de la creación del hombre, creado a su imagen y semejanza, pero hombre, ser humano, hombre y mujer. Hay tres aspectos de la creación de Dios. El equilibrio total y perfecto con Dios se da cuando Dios es el centro de nuestra vida. El equilibrio total y perfecto con otros seres humanos se da cuando las personas se aman entre sí, y es decir, cuando cada persona en su corazón ama a su prójimo como a sí mismo. Y en tercer lugar, ese equilibrio total y perfecto se da con la naturaleza, cuando la cuida y continúa con la creación, convirtiéndose en un co-creador con Dios. Los siervos de Dios predicamos, no es que el Evangelio es sacar a las personas de su naturaleza humana y transformarlos en seres angelicales o seres extraterrestres o seres espirituales. No, de ninguna manera. Yo sé que muchos predican eso. Hablan de lo sobrenatural y quieren llevar a las personas a través de Cristo a lo sobrenatural. ¿Sobrenatural de qué? Dios no hizo a Adán y Eva sobrenaturales, los hizo naturales. Esa no es la transformación que predicó Jesucristo, ni tampoco es la que nosotros predicamos. El evangelio que predicamos es que el ser humano debe ser regenerado, es decir, recuperar la naturaleza con que Dios lo creó en el huerto de Edén. Eso es regenerado, eso es regeneración. ¿Qué es regeneración? Adán y Eva perdieron la naturaleza con la que Dios los había creado, hechos a su imagen y semejanza, pero perfectamente humanos, normales. Y el ser humano, al alejarse de su creador, perdieron esa naturaleza. Y lo que nosotros predicamos es que el ser humano debe ser regenerado. La regeneración a través de Jesucristo, es decir, recuperar la naturaleza con que Dios creó al hombre y a la mujer, al ser humano, en el huerto de Edén. Muchas veces la gente, por culpa nuestra, por transmitir pésimamente mal el Evangelio, muchas veces la gente piensa que creer en Dios es dejar de tener cuerpo y alma y entrar en una esfera solamente espiritual. Somos seres espirituales, yo lo he escuchado muchas veces. Pero dejar de tener cuerpo y alma y ser seres espirituales. A esto es lo que algunos llaman lo sobrenatural. La pregunta es, si Dios quería que el ser humano fuera sobrenatural, ¿para qué lo hizo humano? ¿Por qué y para qué lo hizo humano? Si Él no quería que fuera humano. Si Él quería que fuera sobrenatural, ¿por qué no lo hizo sobrenatural? Y sí lo hizo natural. ¿Me entienden? Pero Dios creó al ser humano con un perfecto equilibrio, para que viviese en equilibrio, cuerpo, alma y espíritu. Dios no ha establecido como propósito para el ser humano el descarte de alguna de esas partes.
Aunque sí hay un orden, por supuesto, hay un orden que nos enseña las Escrituras, un orden de subordinación entre las partes, un orden que ha establecido Dios, que todo debe estar subordinado al Espíritu. Hay un orden, pero no hay ninguna parte del ser humano que sea descartable. La salvación, lo que en griego sería sozo, S-O-Z-O, la salvación perfecta que vino a comprar y ayuda para nosotros, incluye cuerpo, alma y espíritu, y de los tres, todo subordinado al orden que establece la Escritura, al Espíritu. Nuestra función, entonces, es enseñar a la gente las instrucciones de Dios para que tengan un estilo de vida normal. Esto es, un estilo de vida perfectamente humano, tal como Dios lo creó. Que pueda disfrutar de la vida, que pueda disfrutar de todo lo que Dios le ha provisto para él, para disfrutar de la vida, una vida plena y completa, con la centralidad de Dios en su vida, tal como era en el huerto de Edén. Nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo sacerdotal, nuestro trabajo como siervos de Dios, consiste en que al ver al ser humano frustrado y fracasado, desajustado del modelo de Dios, infeliz, sin felicidad, debido a que ha perdido la naturaleza con que Dios lo hizo para que fructifique, para que se multiplique, para que sojuzgue la tierra, para que siga co-creando con Dios, para que viva en armonía con Dios y con su creación, para que trabaje, todo de acuerdo con el propósito descrito en Génesis. Prediquemos la regeneración a partir de la obra del postrer Adán. Y ustedes saben que la Biblia llama postrer Adán a Jesucristo. Al apartarse de Dios, el ser humano ha desnaturalizado el propósito para su vida, porque al apartarse de Él, del Señor, se ha apartado también de su propósito. Entonces lo vemos desenfocado. Vemos al ser humano totalmente desenfocado, sin horizonte, sin rumbo, sin motivación, sin saber para qué vive, para qué nació, para qué abre sus ojos cada nuevo día. No sabe a dónde quiere llegar, qué quiere lograr, cuáles son las metas en su vida. En definitiva, no sabe cuál es la razón de su propia vida. Entonces, en ese punto, en esa realidad de la naturaleza humana, de la desnaturalización del ser humano, al apartarse de su Creador y del propósito de su Creador, aparece la predicación de Yeshua de Nazaret. Y la predicación de Yeshua de Nazaret es: vuelvan a la naturaleza original a través de la regeneración, vuelvan al propósito, vuelvan al plan que Dios tuvo para el ser humano cuando lo creó. Vamos a ver que el ser humano, en su apartarse de Dios, lo que ha hecho en realidad fue perjudicarse a sí mismo, pero de ninguna manera ha afectado a Dios, porque Dios es inmutable. Uno de sus atributos es su inmutabilidad. Por eso el ser humano no le puede causar absolutamente ningún perjuicio a Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que hagamos lo que hagamos, nos hayamos apartado del plan y del propósito de Dios, del modelo de Dios en la creación del ser humano, hagamos lo que hagamos, neguemos a Dios, rechacemos a Dios, le demos la espalda a Dios, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. No lo perjudicamos en nada porque Él es el mismo ayer, hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Lo que hizo en realidad el ser humano al apartarse de Dios fue desnaturalizarse a sí mismo, perder el propósito de su propia vida, lo que lo ha llevado a una insatisfacción, y anote esta palabra, insatisfacción. Ese perder el propósito de su vida, con la que Dios lo había creado, lo ha llevado a una insatisfacción permanente. Insatisfacción es la palabra, que lo conduce
a la frustración, al fracaso y a no saber ni siquiera para qué vive. Por eso busca diferentes cosas para llenar ese vacío, para llenar ese hueco, para llenar esa falta de Dios en su vida. Entonces cambia el centro de su vida hacia diferentes cosas. Cambia el centro de su vida hacia el trabajo, vicios, drogas, sexo, desenfreno, etc. Pero nosotros tenemos un mensaje que es el Evangelio. Tenemos un mensaje que es el Evangelio, que tiene como foco el hacer bien a estas criaturas que fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios, pero que perdieron esa imagen y semejanza, perdiendo esa naturaleza al haberse apartado del Creador, y hoy está sufriendo. Y Dios nos ha mandado a llevar su mensaje a aquellos que sufren. Van llegando a la lectura del inicio, cuando leímos cómo comenzó el ministerio de Yeshua el Mesías, nuestro Redentor Jesucristo. Nos ha mandado a llevar su mensaje a aquellos que sufren. Por eso Jesús fue el primer enviado por el Padre, y como primer apóstol, su misión era predicar las buenas noticias de que Él mismo se constituye en el puente para regresar al Padre y que el ser humano tenga la posibilidad de recuperar la normalidad perdida por Adán y Eva. Por lo tanto, nuestro foco es la gente. ¿Se dan cuenta cómo llegamos a por qué Yeshua empezó a predicar de esa manera? Llegamos a que nuestro foco es la gente. Nuestro foco es el necesitado. Aquel que tiene necesidad de todo. Fundamentalmente, necesidad de Dios en su vida. Por lo tanto, sufre insatisfacción. Entonces, a partir de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a definir el esquema para nuestro ministerio. A partir de esto empezamos a definir el esquema para nuestro ministerio, para tu ministerio y para mi ministerio, que es exactamente el mismo esquema que Jesucristo había definido para su propio ministerio. Jesús sabía que el foco era la gente que se había apartado del Padre y por ende había perdido la naturaleza original con que su Padre los había creado. Para que esa gente sea regenerada, Él fue enviado y dio su propia vida en precio de rescate por cada uno de aquellos que se habían apartado del Padre. La gente está en verdadera necesidad. No sé si ustedes lo notaron, no sé si ustedes lo observaron, no sé si ustedes se dan cuenta a prender la televisión, a escuchar un noticiero, a escuchar noticias, o simplemente saliendo a la calle y viendo a la gente perdida, desorientada, insatisfecha. La gente está en verdadera necesidad. Necesidad de retornar al Padre, necesidad de ser regenerada, de recibir nuevamente la naturaleza original, de volver a ser normal, en definitiva, de ser feliz, en perfecta paz y armonía, tal como Dios había creado al ser humano. La palabra que es clave para nosotros, por lo tanto, por todo lo que hemos dicho, la palabra que es clave para nosotros como ministros del Señor es la palabra necesidad. Jesucristo vino a satisfacer la necesidad de la gente. Por lo tanto, nosotros tenemos la misma función. La palabra es entonces, anótela, necesidad. Y el verbo es satisfacer. ¿Por qué? Porque la necesidad produce insatisfacción. Entonces, la palabra es necesidad y el verbo es satisfacer. Si estamos buscando un método para llegar a las personas y evangelizarlas, el método evangelístico es a través de sus necesidades, que es el método de Jesucristo. A la pregunta, ¿cómo hacemos para que la gente escuche el mensaje del Evangelio, de que puede retornar al Padre y recuperar su naturaleza original
con la que Dios lo creó y ser verdaderamente feliz a través de la regeneración? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para cumplir la gran comisión? No podemos cumplir la gran comisión si la gente no presta el oído, si no escucha. Si no escucha que tiene una posibilidad de ser feliz a través de la regeneración. La respuesta a esta pregunta es a partir de las necesidades. ¿Cómo hacemos para que la gente escuche el mensaje? A partir de las necesidades que se producen en su vida por haberse apartado de Dios. Porque el haberse apartado de Dios lo ha llevado a la necesidad y a la desorientación por no saber hacia dónde están marchando. Por lo tanto, el punto de partida para nosotros, como ministros del Evangelio, son las necesidades de la gente. Van relacionando con el texto que leímos, con el pasaje que leímos al principio, de Yeshua en la sinagoga de Nazaret en un día de reposo. El punto de partida para nosotros, como ministros del Evangelio, son las necesidades de la gente. Si miramos a Yeshua de Nazaret, lo vamos a ver todo el tiempo yendo a satisfacer necesidades de la gente. Al que estaba enfermo, Yeshua lo sanaba. Al endemoniado, Yeshua lo liberaba de los espíritus inmundos. Al que tenía hambre, Yeshua le daba de comer. Al que estaba desconsolado, Yeshua lo consolaba. Fíjense, si no, en el caso de un grupo de gente desconsolada por la muerte de un ser querido como Lázaro, Yeshua lloró con ellos. Cada uno debe conocer las necesidades de las personas, del entorno en que se mueve. Y este es otro punto práctico. Estoy dando puntos prácticos. Cada uno debe conocer las necesidades de las personas, del entorno en que se mueve. Por ejemplo, en el barrio donde está funcionando como congregación local o están plantando una nueva iglesia local. Por ejemplo, en el pueblo, en la ciudad, porque ese es el punto de partida. Conocer las necesidades de las personas, del entorno en que cada uno de nosotros nos movemos y tenemos la congregación o la plantación. Conociendo las necesidades. Esa es la manera de atraer a las personas para que escuchen este mensaje, que les va a traer la satisfacción de todas sus necesidades y les va a cambiar la vida. La estrategia de Jesucristo es identificar las necesidades que está padeciendo la gente, identificar las necesidades, anote, identificar las necesidades que está padeciendo la gente y atraer a las personas a partir de sus necesidades. Veamos la siguiente escritura en Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Ven? Saciar es sinónimo de satisfacción de la necesidad de hambre, de la necesidad de comer. Entonces dice, ustedes no me siguen y no me buscan por lo teológico que yo estoy enseñando, sino que ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron. ¿Por qué seguía esa multitud a Yeshua? Porque comieron el pan y se saciaron, porque satisficieron su necesidad. No debemos pensar que la motivación de esa gente al acercarse a Cristo por necesidad es incorrecta. No es incorrecta. Nosotros pensamos que a la gente con necesidad le debemos aplicar un texto, y fíjense, porque eso es lo que pensamos nosotros como pastores, como religiosos, como creyentes, como casi le diría como religiosos profesionales. Pensamos que a la gente con necesidad, cuando viene le tenemos que aplicar este texto. A ver, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué hermoso texto, pero está aplicado fuera de contexto. Y yo les he enseñado a la mayoría de ustedes que no cometamos nunca el error de aplicar una hermenéutica incorrecta, aplicando textos fuera de contexto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Alguien que viene hambre,
a los pobres, a los desconsolados, a los cautivos, a los ciegos, a todos los que Yahshua mencionó en su lectura. Le vas a decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. Te va a llover del cielo un sachet de leche para que le des de comer a tus hijos. Te va a llover un paquete de fideos, 1 kilo de carne. Entonces, no vamos a la gente, pensando de esa manera, no vamos a la gente del mundo para satisfacer sus necesidades, porque pensamos que primero tienen que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces no vamos a ellos. O vamos con una motivación equivocada. Vamos a predicarle teología. Sin embargo, este no es el texto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este texto no es un texto dado por Jesucristo para los inconversos, sino para los creyentes, para sus discípulos, para los miembros de la iglesia, es decir, para los redimidos, para los santos. Pero con los inconversos es exactamente al revés. Primero debemos poner énfasis en sus necesidades para que luego busquen el reino de Dios. Miren qué interesante, cómo estamos poniendo en orden estas cosas. Primero poner el énfasis en sus necesidades para que luego busquen el reino de Dios. El orden de Jesucristo que hemos leído en Juan 6:26 no estaba mal. Ustedes me buscaron y me exigen por el pan, y no está mal. No está mal. No está mal. ¿Por qué razón Jesús le dio de comer 2 veces a la multitud? Porque no estaba mal. No estaba mal. ¿Para vos estaba mal? Porque no se ajusta al texto buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, si está mal hoy para vos, ¿por qué para Yahshua no estaba mal? Porque ¿por qué razón le dio 2 veces de comer a la multitud? 2 veces. ¿Por qué sanó a los enfermos? ¿Por qué liberó a los oprimidos por Satanás? ¿Por qué resucitó a los muertos? Etcétera. Jesús vino a satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Y la manera para que la gente se acercara a escuchar sus palabras era, como punto de partida, saber satisfacer sus necesidades más inmediatas y más urgentes. Por eso la gente se acercaba a Él. No porque vieron las señales espirituales, no por el mensaje profético profundo, sino porque satisfizo sus necesidades. Todas ellas, físicas, almáticas y espirituales. Vamos a atraer a las personas a partir de la satisfacción de sus necesidades, tal como lo hizo Yahshua. Este es el método evangelístico, esta es la estrategia, es como haremos que los oídos de las personas se abran para escuchar la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado, a partir de la religión evangélica, a la reunión evangelística semanal. Yo me acuerdo cuando era niño, y nosotros teníamos a la mañana, a las 10 de la mañana, la reunión de los miembros, con la Santa Cena. A las 4 de la tarde, la escuela dominical para los niños, con las diferentes aulas por edades con sus maestros. Y a las 6 de la tarde, la reunión evangelística semanal, la predicación del Evangelio. Y yo les digo una cosa, mi padre era el pastor, y yo recuerdo que por años y años y años se vivieron predicando, desde mi niñez, se vivían predicando el Evangelio entre los convertidos. Entonces, ¿qué hemos entendido? ¿Qué hemos arrastrado hasta hoy? Hemos arrastrado ese modelo de reunión evangelística semanal, lo que nosotros llamamos esa reunión abierta al público para evangelizar. Ahora, yo le he hecho toda una introducción, y sobre la base de lo que hemos considerado en esta introducción, ahora debemos respondernos a la pregunta: ¿cuándo corresponde hacer la reunión general abierta al público? Que ya hemos dicho que es la reunión evangelística semanal. Algunos dicen que el domingo, algunos dicen domingo a la mañana, otros dicen el domingo a la tarde, a la noche, otros dicen que no, que hay que hacerla en Shabbat. Sin embargo, decimos que no hay que basarse en ritualismos ni en costumbres.
ni en modas, ni en modas. La pregunta que formulamos se responde simplemente con otra pregunta. ¿Cuándo le puede resultar mejor a la gente que está padeciendo necesidad por no tener a Jesucristo en su corazón? Lo repito. ¿Cuándo? La pregunta es, ¿cuándo la vamos a hacer? La pregunta es simple. ¿Cuándo le puede resultar mejor a la gente que está padeciendo necesidad y está padeciendo esa necesidad por no tener a Jesucristo en su corazón y nosotros tenemos el mensaje del Evangelio para satisfacer esa necesidad? A través de Jesucristo. Entonces miren qué interesante responder a la pregunta, y aunque la estemos respondiendo con otra pregunta, esa pregunta responde perfectamente. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Domingo a la mañana, el domingo a la tarde, domingo a la noche, el sábado, el viernes, el jueves, el miércoles, el martes? Esta pregunta se contesta sola. ¿Cuándo le puede resultar mejor a la gente, que es nuestro objetivo? Porque nuestro objetivo es la gente que está padeciendo necesidad. Y sabemos que la gente padece necesidad porque no tiene a Jesucristo, y nosotros tenemos el mensaje de Jesucristo. Sobre esa base, lo primero que tenemos que hacer es analizar, en primer lugar, en qué trabaja la gente que queremos alcanzar. ¿En qué trabaja? Primero, la gente que queremos alcanzar. Si estamos en una zona turística, las personas trabajan más los fines de semana que durante la semana. Me acuerdo cuando estábamos reunidos con el pastor de Las Vegas, por ejemplo, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Estábamos reunidos almorzando en un hotel, en el restaurante de un hotel, y la gente de la cocina, los mozos y la gente de la cocina salían a saludarlo. Pastor Alex, oh, Pastor Alex, God bless you, Pastor Alex. Interesante. Y él me dijo, ¿sabes cuándo nosotros tenemos la reunión semanal en nuestra iglesia? Los miércoles a las 2 de la tarde. Me extrañó. Yo venía de Argentina, de la tradición evangélica, y me dijo, miércoles a las 2 de la tarde, porque la mayoría de los miembros de nuestra congregación trabajan en los hoteles de Las Vegas, o son mozos, o son mucamas, o hacen mantenimiento, o son cocineros, o alguna otra actividad. Y el día que mejor les queda es el miércoles a las 2 de la tarde. Entonces, si estamos en una zona turística, las personas trabajan más los fines de semana que durante la semana. ¿Cuándo vamos a hacer esa reunión general abierta al público? Entonces, debemos evaluar si la mayoría trabaja en la construcción, por ejemplo. Si la mayoría trabaja en fábricas, en comercios con horario cortado, por ejemplo. Si trabajan como mozos de restaurantes o bares o como mucamas de hoteles, como les acabo de decir. Yo recuerdo al pastor Samuel Díaz, un gran amigo de mi corazón, y él tenía una iglesia en el microcentro de Buenos Aires. Usted dice, ¿microcentro de Buenos Aires? La zona bancaria. Sí, la zona bancaria. Una iglesia de las tradicionales le prestaba el salón los sábados, todos los días. No me acuerdo si era a las 12, 12 y media o 1 del mediodía. Y entonces un día fui porque él me invitó. Dijo, vení, que quiero que veas la congregación que estoy pastoreando. Y fui, y estaba lleno de gente. Todos empleados bancarios que salían a la hora del almuerzo, y él les daba media hora, 3/4 de hora como máximo, de enseñanza de la palabra de Dios, de predicación del Evangelio. Al mediodía, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, debemos informarnos acerca de cuáles son los horarios que las personas cumplen en sus trabajos. Cómo es la composición de los barrios. Y muchas cosas más. Porque si las personas no pueden venir, tampoco llegarán a escuchar el mensaje. Si no pueden venir, no van a escuchar el mensaje. Para establecer día y horario de esta actividad evangelística, no debemos olvidar que estamos hablando de la reunión general abierta al público y no de la reunión congregacional de los miembros de la iglesia o discípulos. Porque la reunión congregacional de los miembros es la santa convocación y debe realizarse, como establecen las Escrituras, durante el día de reposo. La reunión de los miembros de la congregación
de los miembros del cuerpo de Cristo, de las piedras vivas que forman el templo santo para morada de Dios por el Espíritu, debe ser hecha de acuerdo a las instrucciones de Dios en lo que la Biblia llama santa convocación, el día de reposo, durante el Shabbat. Pero sí estoy hablando de la reunión general abierta al público, una reunión evangelística que puede ser realizada en cualquier momento. Entonces debemos llegar a ello, a la gente que no conoce al Señor. Debemos llegar a ellos, allí donde ellos están y de acuerdo a sus posibilidades. Hoy me hablaba un plantador de una iglesia y me decía, nosotros tenemos ropa, mucha ropa para repartir, ropa buena, de marca, de buena calidad, en muy buen estado. Y estábamos debatiendo acerca de dónde repartirla. Y la verdad no hay demasiado debate ahí. ¿Dónde estás plantando la iglesia? La estoy plantando en este lugar. Bueno, agarra un compás, como te hemos enseñado, clava la agujita en el mapa, la agujita del compás, abrilo y traza un círculo alrededor de la sede de la plantación, y ese es tu radio para repartir la ropa, porque ese es el radio de tu plantación. Yo no sé por qué a veces cuesta tanto entender cosas tan básicas. El foco. No tengamos la fantasía de que los inconversos van a venir donde estamos nosotros porque quieren escuchar un mensaje teológico. No nos hagamos esa ilusión, porque ellos todavía están en sus necesidades, están atrapados por sus necesidades, sufriendo y luchando sin encontrar la solución. Por tanto, nosotros debemos llegar a ellos donde ellos están y no pretender que ellos vengan a donde nosotros estamos. Repito, ellos están en sus necesidades y es ahí donde nosotros tenemos que ir a buscarlos. Haremos la reunión cuando y donde sea necesario. La reunión evangelística, la reunión de evangelismo y discipulado, la reunión abierta al público, como quiera llamarle, ya sea una reunión de evangelismo y discipulado en casa de familia, o una reunión general abierta al público, en una plantación, en una congregación, la haremos cuando y donde sea necesario. Cuando ellos puedan venir. Cuando ellos puedan venir. Por esta razón hacemos reuniones durante la semana en casas de familia, porque este tipo de reuniones tiene la facilidad de adaptarse a los horarios de la gente, a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la nochecita, a la noche. Esta es una de las características más importantes de los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia. Se pueden ajustar a los horarios de la gente para que las personas puedan venir, para que puedan traer sus necesidades, para que podamos orar por ellos y podamos predicarles las buenas nuevas de salvación. Luego viene la enseñanza, luego viene el discipulado, pero hay que empezar por acá, por la satisfacción de sus necesidades. Dijo Jesús en Juan 4:35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mateo 9:37 y 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero muchas veces nosotros, en lugar de concentrarnos en el trigo, que está listo para la siega, que está maduro, cansado de padecer necesidades, cansado de padecer frustraciones y fracasos, estamos enfocándonos en nuestras propias reuniones, en el ritualismo de nuestras propias reuniones, en que la reunión salga linda. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿linda según el criterio de quién? La pregunta, se la hago. Que la reunión salga linda. ¿Linda según el criterio de quién? Creo que ya estamos de acuerdo en que nuestro foco debe ser la gente y sus necesidades. La gran comisión es predicar el Evangelio. La gran comisión es predicar el Evangelio. Es decir, anunciar las buenas noticias.
no para el que está bien. No son buenas noticias para el que está bien, sino para el que tiene necesidad de esas buenas noticias. ¿Por qué tiene necesidad de esas buenas noticias? Porque no las conoce. ¿Por qué no las conoce? Aquel que tiene problemas y está sufriendo y necesita escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La orden que nos dejó nuestro Señor Jesucristo continúa haciendo y yendo, y se lo voy a decir el de Mateo 10, 7 y 8, Mateo 10, 7 y 8, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Se lo voy a repetir, Mateo 10, 7 y 8. La orden que nos dejó nuestro Señor Jesucristo no es que enseñemos teología, no es. No es que luzcamos nuestro intelecto y nuestros conocimientos de Escritura, no es. La orden es, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Permitamos a Jesucristo ser nuestro Maestro, que nos enseñe todas las cosas que tenemos que hacer y de qué manera hacerlas. Ya hemos hablado de las necesidades más visibles, de las más evidentes. La pobreza, el hambre, la enfermedad. Tenés que tener sensibilidad. Tenés que tener empatía. Tenés que tener empatía. Si no tenés sensibilidad, no puedes transmitir el mensaje del Evangelio. Si no sos capaz de llorar con el que llora, como lo hizo Yeshua frente a la tumba de Lázaro, sabiendo que el Padre lo había escuchado, aún donde estaba antes de ir a Betania. Porque él dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado, yo sabía que siempre me oyes. Y aún sabiendo que el Padre lo había escuchado, al ver a la multitud, a las hermanas llorando y a la gente que estaba allí llorando también, se conmovió en su espíritu y Jesús lloró. ¿Por qué lloró si sabía que el Padre lo había escuchado e iba a resucitar a Lázaro? Porque tenía un corazón sensible. No se puede ser un siervo de Dios sin un corazón sensible. No se puede. No se puede ser un siervo de Dios, un sacerdote de Dios Altísimo, sin un corazón sensible, sin compadecerse por la necesidad de la gente. Ahora, si te compadeces por la necesidad de la gente, ¿qué le vas a predicar? ¿Teología? ¿O vas a clamar y gemir y lo vas a abrazar y vas a decirle el Señor puede sanar tu enfermedad, el Señor puede darte satisfacción a tus problemas, puede sanar tu corazón roto, tu corazón quebrado? Y te pones a orar con Él y lo abrazás y orás y gemís delante del trono de Dios, intercediendo por esa persona. Si orás por él y le impones las manos y lo bendecís en el nombre de Yeshua para darle fortaleza a su corazón quebrado. Sin sensibilidad no se puede ser siervo de Dios. Se puede ser muy buen teólogo sin sensibilidad. Yo he conocido a lo largo de mi vida muy buenos teólogos, sin sensibilidad, sin haber evangelizado ni siquiera a una persona, sin haber convertido una sola alma, sin haber llevado del reino de las tinieblas al reino de Dios ni a una sola vida. Pero con mucho conocimiento, pero sin sensibilidad. Dice Marcos 6:34. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran, ¿qué tuvo? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muy interesante que en todo lo que venimos desarrollando en esta clase hemos hablado de la satisfacción de las necesidades más evidentes, más acuciantes, pero acá Yeshua los vio y ya los vio de otra manera. Ya los vio de otra manera. Ya le había dado de comer, ya los había sanado, ya todo. Entonces ahora vio algo más profundo. Algo más profundo. Los vio como ovejas que no tenían pastor. Y entonces satisfizo esa necesidad de otra manera, a través de enseñarles muchas cosas. Y ahí viene la enseñanza.
Y ahí viene la enseñanza de las instrucciones de Dios para que la vida den el blanco. Ahí viene la enseñanza a esas personas que primero recibieron la satisfacción de sus necesidades, por las cuales se acercaron. Ahora le estamos enseñando a cambiar su vida para que su vida tenga un rumbo, un objetivo, un sentido, y para que satisfagan sus necesidades más profundas. Ya hemos dicho entonces que tenemos que llegar a las personas a partir de sus necesidades, teniendo en cuenta que hay un grupo de simpatizantes que cada vez más, que son simpatizantes, nos escuchan, ¿vieron? Saben que sos creyente, saben que tenés una vida ordenada de acuerdo al plan de Dios, te ven feliz, te ven con tus necesidades satisfechas, te ven pleno, rebosante de paz, de gozo. Entonces, simpatizan con vos. Entonces, estos simpatizantes, que cada vez que los preocupa una necesidad insatisfecha, recurren a nosotros. Por ejemplo, recurren para pedir oración. Ora por mí, ora por mi familia, ora por mi necesidad. Y esto es así porque nos respetan y respetan también nuestra fe. La gente sabe que tenemos una vía de comunicación con Dios abierta por nuestro Señor Jesucristo, entonces se acerca. O simplemente muchas veces nos usan de oídos para descargar sus problemas y sus lágrimas. Todo eso lo tenemos que utilizar como un medio evangelístico, porque no debemos olvidar que tenemos un mensaje orientado a que la gente encuentre la solución, porque toda necesidad requiere de una solución. Es decir, toda necesidad requiere su satisfacción. Y nosotros tenemos un mensaje de satisfacción de las necesidades de las personas. Así como Jesucristo tenía contacto con esos simpatizantes y seguidores que lo seguían de un lado a otro por donde él andaba. Inclusive cuando se trasladaba de una ciudad a otra, lo seguían masivamente. Y esto era así, porque Jesucristo tenía la satisfacción de todas las necesidades de las personas. A los enfermos hemos dicho que los sanaba. A los ciegos les daba vista, a los muertos los resucitaba, a los hambrientos les daba de comer. A los abrumados por sus pecados les daba el perdón. ¿Se acuerdan cuando el paralítico fue bajado por sus amigos en una camilla cuando hicieron un agujero en el techo de la casa de Jesús? Le perdonó los pecados. Esa era su verdadera necesidad más profunda. Solucionó la necesidad mayor. A los atormentados por espíritus inmundos los liberaba, etc. Jesucristo detectaba las necesidades de las personas y las solucionaba. Y de esta manera estableció el método de acceso a las personas para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios que Él tenía y que nosotros tenemos. Cuando Él detectaba las necesidades de las personas y las solucionaba, era una estrategia. Él estaba estableciendo el método de acceso a las personas para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios que Él tenía para darles y que nosotros tenemos para darles. Este método que les estoy mencionando es muy conocido por los políticos de todos los países. Y los más hábiles usan la estrategia de detectar las necesidades de las personas, proponer en sus discursos soluciones específicas. Entonces la gente se siente identificada con el político porque está traduciendo en palabras sus necesidades, se está identificando con sus necesidades y está proponiendo o prometiendo satisfacción a sus necesidades. Entonces se identifica con el político, y eso en política se llama legitimiza su poder, validando a la persona que siente que se está identificando con sus propias necesidades y que tiene las anheladas soluciones. Miren lo que hacen los políticos. Si quiere, rebobine esto y escúchelo de vuelta. Este es el método de Jesucristo. Este es el método de Jesucristo.
pero no para engañar a la gente como lo hacen los políticos y para prometer cosas que no van a cumplir, sino que el Señor satisfizo realmente las necesidades para que entonces las personas cuyas necesidades fueron satisfechas estuvieran dispuestas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora abordaremos este punto. Ya hemos logrado acercar a las personas con las necesidades, hemos logrado acercar a las personas con necesidades a los diferentes lugares donde predicamos el Evangelio, ya sea a los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia, ya sea té de mujeres, cafés de hombres, ya sean campañas evangelísticas, jornadas y conferencias, o directamente lo hemos logrado acercar a reuniones generales abiertas al público. En las reuniones generales abiertas al público nos encontramos con una heterogeneidad de personas que asisten. ¿Sí? La diferencia de los otros grupos. Acá hay una gran variedad de personas que asisten. Personas que vienen por primera vez, personas que vienen hace poco y todavía no han recibido a Jesucristo en su corazón o no han dado todavía el paso del bautismo, personas que todavía no han sido discipuladas y algunos discípulos que ya están integrados y comprometidos con la congregación local. Toda esa es la población que tenemos en una reunión general abierta al público. Entonces, los discípulos, miembros de la congregación local, los discípulos, los miembros de la congregación local, los ya bautizados que son miembros de la congregación local o de la plantación, deben utilizar esas reuniones generales abiertas al público para servir a las personas nuevas. Es decir, en esas reuniones ellos se transforman en servidores, en siervos de Dios. Por lo que deben estar atentos a que las personas nuevas estén cómodas, estén a gusto, desde el momento en que se las recibe y acomoda en el auditorio, que estén confortables, cómodos, a gusto durante la reunión, proveyéndoles hojas con las canciones, Biblias, para que lean, para que sigan las lecturas, ayudándoles a buscar, acompañándolos en todo momento y estableciendo un acercamiento efectivo antes de que se retire del lugar. Yo le hablé de llenar la tarjeta con los datos, por ejemplo, de las personas nuevas. En ningún momento los miembros de la iglesia deberían aislarse, los miembros, estoy hablando de los miembros, en ningún momento deberían aislarse de las personas nuevas, porque en esta reunión ellos se constituyen en servidores de las personas nuevas. No deben agruparse por grupos de afinidad para saludarse, conversar al finalizar la reunión, contarse chistes, reírse, sino que deben tomar conciencia de la importancia que tiene en el reino de Dios ser servidores de los que vienen por primera vez o que hace poco que asisten. En la reunión general abierta al público, los miembros de la iglesia local tampoco se deben permitir el atrevimiento de concentrarse en sí mismos. Es un atrevimiento, concentrarse. Estoy hablando de la reunión general abierta al público. Los miembros de la iglesia, los ya bautizados, no se deben permitir el atrevimiento de concentrarse ellos en sí mismos y en sus propias necesidades o en cerrar los ojos para adorar. No, porque la reunión para que ellos adoren es la reunión congregacional de los santos. Ahí deben adorar. Esa es la santa convocación que tiene lugar durante el día de reposo, que se hace, entre otras cosas, para la mutua edificación de los miembros del cuerpo de Cristo, para la adoración, para orar, interceder, para tomar la cena del Señor. Pero en la reunión general abierta al público se debe servir a las personas que se han acercado porque tienen una necesidad, cualquiera que sea esa necesidad. Esas necesidades muchas veces son simples y tal vez fáciles de detectar a la vista, fáciles de mirarlo, visualizarlo y detectarlo, como necesidades económicas, de trabajo, deuda, enfermedad, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, etc. Porque son necesidades que afloran enseguida a la superficie, se exteriorizan,
se expresan y se hacen fácilmente visibles. En la iglesia, Dios obra satisfaciendo todas esas necesidades. Entonces, sucede con mucha frecuencia que algunos vengan, lamentablemente, algunos vengan por una sola vez, reciben el obrar de Dios y no regresan más. Otros vienen y a partir de hallado la satisfacción de su necesidad, permanecen por un tiempo y después se enfrían y ya no regresan más. Ya sea de una manera o de la otra, debemos aprovechar el tiempo en que están con nosotros para ir un paso más adelante. Y este es enfocarnos en las necesidades más profundas de las personas. Se han acercado por una primera necesidad. A veces se quedan por un tiempo, por el entusiasmo. Entonces nosotros vamos un paso más adelante. Vamos un paso más adelante, antes de que se vayan. Vamos un paso más adelante. Lo que vamos a analizar a continuación es cuáles son esas necesidades más profundas. Porque ellos no son conscientes de la profundidad de sus propias necesidades. Ellos ven lo que sienten a priori. ¿Qué es lo que sienten? Bolsillo vacío, endeudamiento, depresión, enfermedad, problemas de adicciones, adicciones tecnológicas, pornografía, estupefacientes, alcohol, sexo, etc. O problemas de familia y otros más. Pero esas necesidades son solamente el síntoma. Anote síntoma. Esas necesidades son solamente el síntoma que es producido por las necesidades más profundas. Y tenemos la necesidad de satisfacer esas necesidades más profundas para que esas manifestaciones, esos síntomas que afloran a la superficie, ya no regresen, sino siempre vamos a estar dando vuelta sobre las mismas necesidades. Remitiéndonos al texto bíblico que leímos al comienzo de este estudio, el punto es que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesucristo vio la necesidad más profunda, que era como ovejas que no tenían pastor. Y esa necesidad a nosotros no se nos puede llegar a pasar desapercibida. Y también la manera de satisfacerla que utilizó Jesucristo. ¿Vieron la primera que hablamos? Bueno, ahora estamos hablando de la necesidad más profunda, que es la que produce los síntomas y lo que se ve, lo que aflora, que nosotros podemos equivocarnos y pensar que esas son las necesidades, y esas no lo son. Hay una causa, un origen de esas necesidades, esos síntomas que afloran. Entonces Jesús vio la necesidad más profunda, que eran como ovejas que no tenían pastor. Y esa necesidad a nosotros nos tiene que llamar la atención y tenemos que aprender la manera de satisfacerla que utilizó Jesucristo, que comenzó a enseñarles muchas cosas, y aquí llegamos al discipulado. Antes estábamos en el evangelismo, acá llegamos al discipulado. En el Evangelio de Mateo vemos que Jesucristo satisfizo el hambre de la gente, dando de comer de manera milagrosa, primero a 5.000 personas, luego a 4.000 personas más. Esto es, satisfizo el síntoma, la necesidad evidenciada, la visible. Sin embargo, cuando Jesucristo miró a la multitud, vio otra necesidad más profunda. Eran como ovejas sin pastor que los alimentara espiritualmente y los cuidara. Necesitaban un pastor que los alimentara espiritualmente y los cuidara. Y la solución que le dio para esa necesidad más profunda ya no fue la misma, fue otra. Esa solución distinta es lo que quiero destacar en este momento. Comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, que lo superficial se soluciona con un milagro físico, pero la necesidad más profunda de las personas, la que es subyacente, la que es la causa que produce los síntomas, tiene otro tipo de solución. Porque se trata de que la persona está desorientada, no tiene guía, no tiene instrucción para que su vida dé en el blanco, no tiene pastor que le brinde alimento y cuidado. Esta es la razón por la que Dios dijo a través del profeta Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. ¿Qué dijo Yahweh el Señor?
He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y esta profecía, el Señor Dios la cumplió enviando a su palabra hecha carne, a su Hijo Jesucristo, a buscar las ovejas de Dios. Por eso Yahshua dijo en Mateo 15:24, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Apareció el buen pastor. Con toda autoridad, Yahshua dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La función de Jesucristo como verbo escrito de Dios, hecho carne. Verbo escrito de Dios, hecho carne. Fue enseñar la Torá de Dios con la interpretación correcta. Por eso Yahshua dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Tenemos la obligación de preguntarnos, ¿cuál es la obra que Dios le dio que hiciese? Que Jesucristo mismo le dijo al Padre que ya la había acabado. La respuesta es simple. Enseñar correctamente las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra, que fueron dadas para que las vidas de las personas cumplan con el propósito para el que Dios se las creó. Y otra vez estamos lejos de la teología. Otra vez estamos lejos de la teología. Otra vez estamos lejos de la letra. Estamos hablando de enseñar correctamente las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, que fueron dadas para que las vidas de las personas cumplan con el propósito para el cual Dios las creó. No es teología, es práctica. Y este precisamente es el modo que estableció el Padre para pastorear a sus ovejas, que son las personas que aceptan sus instrucciones de vida para ajustarse a ellas. Esas son sus ovejas. Las personas que aceptan sus instrucciones de vida para ajustarse a ellas. Entonces vinieron por necesidad, recibieron las aparentes necesidades al fin, sintomáticas. Recibieron la satisfacción de sus necesidades, recibieron a Yahshua, su corazón, sus necesidades fueron satisfechas y ahora necesitamos ocuparnos de sus necesidades más profundas, que es el cambio de vida, el cambio de mente, de corazón. Que la Torá de Dios, que la palabra de Dios sea escrita por el Ruach, por el Espíritu Santo, en la mente, dada en la mente, escrita en el corazón de las personas, para que sus vidas sean transformadas y ya no tengan los síntomas que la trajeron en la búsqueda de solución. Eso es lo que Jesucristo hizo durante todo el tiempo que duró su ministerio en la tierra. Por eso lo llamaban rabí, esto es maestro o gran maestro, porque enseñó la palabra de Dios, enseñando las instrucciones dadas por el Padre para un estilo de vida alineado con su voluntad. En este punto podemos empezar a entender la razón por la que Jesucristo dijo que los vio como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este es el punto. No nos alcanza con que la gente venga a una reunión general y participe de una actividad agradable, una actividad hermosa, dinámica y hasta emotiva. Todo esto está bien en relación con las actividades que se deben realizar dentro de las reuniones generales abiertas al público. Tiene que ser así, tiene que ser una actividad agradable, hermosa, dinámica, emotiva. No puede ser aburrida. Tiene que ser así. Todo está bien. Está bien que la gente venga y tenga tiempo de música agradable, rítmica, no aburrida. Que luego reciba una palabra que llegue a su corazón, que penetre hasta lo más profundo para que su corazón sea abierto y pueda entrar la palabra que es sembrada. Repito, todo esto está bien, pero no es suficiente si en la próxima reunión general abierta al público le volvemos a dar exactamente lo mismo. Y la gente continúa contenta con la reunión y otra vez la semana siguiente con lo mismo, contentos, pero sin solucionar sus necesidades más profundas y por ende con insatisfacciones profundas también. Esto está bien para los nuevos, pero no es suficiente porque nos estamos quedando cortos con el modelo de Jesucristo. Y debemos recordar siempre que nuestro modelo es Jesucristo. Jesucristo satisfizo las necesidades más evidentes, primero, pero viendo las necesidades más profundas de las personas, cambió la estrategia
haciendo algo adecuado para satisfacer esas necesidades. Esto es, comenzó a enseñarle las instrucciones de Dios para un cambio de vida, para que tengan a partir del nuevo nacimiento una vida construida sobre las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia. Esto es, construida, edificada sobre las instrucciones de Dios contenidas en la Torá de su Padre. El punto en que estamos es preguntarnos, como siervos del Dios Altísimo, qué instrucciones estamos enseñando a las personas que se acercan a la iglesia buscando la satisfacción de sus necesidades. ¿Cuáles son las instrucciones? La respuesta a la pregunta anterior se responde haciéndonos otra pregunta. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios que necesita la gente? Siempre el foco es la necesidad de la gente. Siempre. Y siempre es y va a ser. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios que necesita la gente? ¿Cuáles? Y la respuesta la vamos a dividir en tres. En primer lugar, necesita instrucciones acerca de lo que no debe hacer más. Lo que no debe hacer más. De cómo identificar y dejar sus malos hábitos pecaminosos, identificar y dejar sus malos hábitos pecaminosos, es decir, el estilo de vida que los llevó al fracaso. Cómo identificar qué es lo que los llevó al fracaso, qué dejar de hacer, y dejar de hacer eso, cuáles son sus principios erróneos, su estilo de vida que los llevó al fracaso, a la frustración, al dolor, al fracaso matrimonial, al fracaso en la familia, al fracaso en el trabajo, en los negocios. ¿Qué es lo que los llevó, en definitiva, al pecado? Esos hábitos tienen su origen en haberse apartado de Dios y, por consiguiente, en el desconocimiento de sus instrucciones para que la vida dé en el blanco. En segundo lugar, las personas deben entender y aceptar qué es lo que significa que su vida dé en el blanco. ¿Qué significa que su vida dé en el blanco? Esto es lisa y llanamente que cada uno aprenda a cumplir el propósito y el plan de Dios para el ser humano. Que cada uno aprenda en su propia vida a cumplir el propósito y el plan de Dios para el ser humano. Pero ya hemos dicho en el punto anterior que ellos, por haber vivido dando la espalda a Dios, desconocen sus instrucciones. Por lo que nuestro deber es enseñarles las instrucciones de Dios contenidas en su palabra para su nueva vida. Y en tercer lugar, finalmente, tenemos que llevarlos todavía un escalón más alto. Un escalón más alto. Que dejen de ser asistentes a esa reunión general abierta al público a la que venían asistiendo motivados por sus necesidades y que se incorporen al grupo de los discípulos, los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, las piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu, los santos, los redimidos. Todo esto es sinónimo de ser adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque Juan 4:23 dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Debemos convertir a todas estas personas que se han añadido en verdaderos adoradores, porque eso es lo que el Padre busca. Entonces vamos a enseñarle el proceso completo para llegar a ser verdaderos adoradores. Estos son los tres procesos que se pueden ampliar mucho, se pueden ampliar, agregando más detalles de procedimiento. Pero lo concreto que debemos aprender es que para nosotros no tiene que ser suficiente el ritual de la reunión general abierta al público de cada fin de semana. Ese ritual no tiene que ser suficiente. Como ya hemos dicho, está bien, pero no alcanza. Está bien, pero no alcanza. Sin duda que hay que hacer con excelencia esa reunión, no tenemos duda, para que la gente que viene de afuera se sienta en un ambiente grato, dinámico, alegre, cálido, con mensajes emotivos que lleguen al corazón. Pero no alcanza, no alcanza. Debemos hacer mucho más para que sean satisfechas las necesidades más profundas de las personas que se nos acercan. Vamos a hacer todo eso, pero debemos llevar a las personas un paso más adelante, donde esas necesidades más profundas sean
satisfechas por medio de un cambio de vida ajustado a las instrucciones contenidas en la Biblia. Esta es verdaderamente la gran comisión que nos encargó nuestro Santo Maestro. Hacer discípulos enseñando las instrucciones de Dios que Jesús de Nazaret enseñaba. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. A partir de que la vieja vida no existe más, porque el viejo hombre murió en las personas. La persona nació de nuevo a una nueva vida, con otros principios, con otros valores, con instrucción de vida, con directivas que son las leyes, las ordenanzas, los estatutos y decretos de Dios contenidos en su Torá. Entendiendo por Torá a los primeros 5 libros de la Biblia, a partir de los cuales se construye todo el resto de la Biblia, tanto los Salmos como los profetas y el Nuevo Testamento. Torá sabemos que significa instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. En función de esto, es necesario que la vida de las personas que se han acercado, por supuesto originalmente motivados por sus necesidades, definitivamente esas vidas deben dar en el blanco. Esto es, que cumplan la meta, que cumplan el propósito, el objetivo a partir del cual Dios le dio vida en Cristo a esas personas. Porque Dios le dio vida a cada ser humano y estableció un propósito para la vida de cada uno. Muy importante lo que estamos diciendo. Espero que estén tomando nota. Tengo 8 minutos más. La mayoría de los seres humanos no cumplen ese objetivo de Dios por lo cual los hizo nacer. No de nuevo, los hizo nacer como seres humanos en la tierra. La mayoría de los seres humanos no cumplen ese objetivo porque lo desconocen. Pero nosotros, como sacerdotes de Yahweh Dios y ministros de Jesucristo, conocemos muy bien cuál es ese objetivo, porque está escrito en sus leyes, decretos, ordenanzas y estatutos, y esto es, en sus instrucciones, está establecido el propósito de la vida de cada ser humano, acorde con el propósito del Creador. La gente desconoce esto, pero nosotros lo conocemos. Esa fue la motivación de Jesucristo cuando los vio como ovejas que no tenían pastor. Pero Él sabía que las personas, Él sabía perfectamente, como lo sabemos nosotros, que las personas no conocen las instrucciones de Dios. Que las personas no sabían qué hacer para que su vida dé en el blanco. Entonces comenzó a enseñarles esas instrucciones. Este es literalmente la realidad de cada uno de ustedes, amados consiervos. La realidad más profunda de quienes se acercan motivados por sus necesidades visibles es que su vida no ha dado en el blanco, por ignorancia de las instrucciones de Dios. Ellos no las conocen, pero los pastores sí las sabemos. Pero si algunos pastores, algunos siervos de Dios, no las conocen, no las saben, deben estudiar la Biblia, porque allí están todas las instrucciones dadas por Dios. Tal vez esta sea una de las causas por las que la vida de muchos pastores tampoco da en el blanco, porque desconocen las instrucciones de Dios para que su vida dé en el blanco. Por eso lo primero es que los que se han dispuesto a servir a Dios conozcan las instrucciones contenidas en la Biblia, que estudien. Lo primero que deben hacer aquellos que se han dispuesto a servir a Dios es estudiar la Biblia. Tenemos trabajo que hacer como sacerdotes de Dios. No podemos estar cada semana dando sermones que solamente emocionen a los oyentes y luego se vayan a sus casas solamente con la emoción. En cada sermón debemos dejarles algo para hacer, porque no sirve una predicación que no deje como resultado algo que la persona tenga que llevar a la práctica en su vida, porque se transforma en un discurso lindo, pero si no deja instrucción, no es útil para la gente. Por lo tanto,
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comenzar a enseñarles instrucciones de Dios. Es decir, qué tienen que dejar y cómo hacerlo. ¿Qué es lo que tienen que dejar y cómo tienen que hacer para dejarlo? Y qué cosas nuevas tienen que hacer y cómo hacerlo. Meditemos profundamente en estas escrituras, que les pido que tomen nota y que las mediten. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Por favor, léanla. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Y la segunda escritura es 1 Juan, capítulo 3, de los versículos 4 al 10. 1 Juan, capítulo 3, de los versículos 4 al 10. Repito, 1 Corintios 6, del 9 al 11, y 1 Juan 3, del 4 al 10. Lo primero que debemos hacer es enseñarles cuáles son los hábitos pecaminosos según la instrucción de Dios. Y qué es lo que hay que hacer para dejar esas prácticas. Lo segundo es decirle cuáles son las instrucciones de Dios para vivir de tal manera que la vida dé en el blanco. Es decir, que cumpla su propósito de bendición. Detalladamente enseñarles. Escuchen lo que dije, anote. Detalladamente enseñarles. Esta es la instrucción de Dios con relación a un asunto y esto es lo que tienes que hacer. Esta es la instrucción de Dios con relación a un asunto y esto es lo que debes hacer. Tenemos que analizar qué instrucciones nos da Dios a través de las Escrituras en relación con cada aspecto de la vida. Usted y yo, que somos siervos de Dios, tenemos que analizar qué instrucciones nos da Dios a través de las Escrituras en relación con cada aspecto de la vida. Lo voy a decir de otra manera. En relación con el trabajo, por ejemplo, esta es la instrucción de Dios y esto es lo que debes hacer. En relación con las deudas, en relación con las finanzas, en relación con el matrimonio, en relación con los hijos, con la crianza de los hijos, esto es lo que tienes que hacer a partir de ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos los aspectos de la vida de un ser humano, hay instrucciones de Dios en las Escrituras. Para todos los aspectos de la vida de un ser humano, hay instrucciones de Dios en las Escrituras. Y esto es lo que tenemos que enseñarles a las personas para que su conversión sea real. Teniendo en cuenta que conversión significa cambio de dirección. Ibas para allá y ahora vas para otro lado. Cambio de dirección, cambio de rumbo. Y tiene que ver con teshuvá. De eso se trata, es satisfacer las necesidades más profundas de las personas. La tarea que debemos hacer como pastores de la familia de Dios es comenzar a desarrollar estudios bíblicos para enseñar a las personas en relación con cada aspecto de su vida. Lo voy a repetir. La tarea que debemos hacer como pastores de la familia de Dios es comenzar a desarrollar estudios bíblicos para enseñar a las personas en relación con cada aspecto de su vida. Es la única manera de que reciban instrucciones de Dios para vivir su nueva vida en Cristo. La única manera. Si no se lo enseñas vos, si no se lo enseño yo, ¿quién se lo va a enseñar? Si un sacerdote del Dios Altísimo no se lo enseña, si un siervo de Dios no se lo enseña, si un maestro, un pastor y maestro no se lo enseña, ¿quién se lo va a enseñar? Tenemos que ser muy prácticos. Tenemos que ser muy prácticos. La gente tiene necesidades y nosotros hemos sido mandados a satisfacer esas necesidades, tal como lo hizo Jesucristo. Tal como lo hizo Jesucristo. Espero que esta lección les haya resultado de utilidad. Espero que esta lección haya aportado conocimiento para el cumplimiento de la Gran Comisión. Cumplida la obra, me queda solamente agradecerles. Gracias por compartir con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y por favor, estudien lo que estamos enseñando. Estudienlo. Hagan el esfuerzo, hagan el sacrificio. Estudien. Dios los bendiga.
Dios los guarde en cada cosa que emprendan. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.